Vamos a volver a retomar los temas que venimos tratando. La congregación que queremos ser aquí en Belén Central, sirviendo a Dios fundamentalmente basados en 3 puntos fundamentales: por amor, por los dones y por los bienes. Esto replicando el modelo de la iglesia primitiva. La Biblia está llena de ejemplos y de modelos en cuanto a cómo se deben y se hicieron las cosas y cómo se deberían continuar haciendo. Sino que la modernidad y muchas cosas hoy en día han desviado los principios y los modelos, pero nosotros tenemos que seguir revisando cómo fue al principio. El Señor mismo cuando hablaba con los fariseos decía: al principio no fue así, porque ya habían cosas que las habían modificado, que las habían cambiado. Hoy en día los modelos de iglecrecimiento que llaman los teólogos, iglecrecimiento, habla de los crecimientos congregacionales, es decir, cómo crecen las congregaciones. Y hoy por hoy hay muchos modelos de crecimiento de congregaciones, unos basados en la potencialidad de un líder que tiene un gran carisma. No se puede desconocer que hay hombres que por la razón que sea tienen un gran carisma y logran atraer multitudes, y hay crecimientos de iglesias importantes basados en el carisma de un líder, y eso es respetable de alguna manera, pero no es propiamente, digámoslo, un modelo bíblico de crecimiento. Porque igual que estos grupos han logrado crecer, cuando estos líderes insignes de las congregaciones por alguna razón no pueden continuar, entonces también hemos visto las desbandadas de muchas congregaciones que se acaban numéricamente hablando porque iban era tras de un caudillo, tras de un líder carismático. Y entonces el líder puede humanamente fallar, y entonces también la congregación se han dispersado. La historia cuenta de muchos hombres que han logrado captar la atención de multitudes y han logrado grandes crecimientos, pero al fallar el líder o el caudillo, la congregación se dispersa, porque siempre fue dependiendo del liderazgo de determinado líder. Pero hay crecimientos así, y eso no se puede desconocer. Hay hombres que tienen mucha habilidad, mucho carisma. Otros modelos de crecimiento que también vemos hoy por hoy son los modelos de crecimiento por los presupuestos que se manejan. Hay personas y movimientos que disponen de mucho dinero, y el dinero realmente sirve para todo, así dice la Biblia. Entonces, cuando hay buenos presupuestos económicos, se pueden manejar y pagar muy buenos músicos, muy buenas orquestas, muy buenos instrumentos, muy buenas comodidades de templo. Como decía, hay congregaciones que tienen hasta buses para recoger a sus feligreses. Brindan todas las comodidades y eso nos gusta. Y es un modelo también de crecimiento que está muy de moda, porque se manejan presupuestos económicos. Y podría hablar de muchos modelos de crecimiento de muchas congregaciones, pero es bueno que revisemos el modelo de crecimiento del cual nos habla la Biblia, porque sí se notan, digamos,
que el verdadero crecimiento de una iglesia saludable, hablándolo espiritual y doctrinalmente, debe estar fundamentado en los dones del Espíritu Santo. El Señor Jesús dio a la iglesia esa herramienta. Él lo primero que hizo fue, para establecer su iglesia, derramar sus dones, es la herramienta. La iglesia cristiana bíblica primitiva dispuso fue las herramientas espirituales, no basadas en capacidades puramente humanas, filosóficas, hermenéuticas o teológicas, sino en los hombres que Dios dotó del poder del Espíritu Santo. Y a partir del derramamiento del Espíritu Santo, entonces, viene la dotación espiritual de los medios para que la iglesia ejecute la obra. Hechos capítulo 2, estábamos leyendo de cómo comenzaron los primeros cristianos. Dice, la vida de los primeros cristianos, cómo vivían y cómo eran. Dice que sobrevino, Hechos capítulo 2, verso 43, sobrevino un temor a toda persona. Sobrevino un temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor, óigase bien, el Señor, ¿qué dice? Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor cada día, amén, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero en primera instancia vemos en la preparación de la congregación. En primer lugar, era una iglesia temerosa de Dios. Sobrevino temor a toda persona. Era un temor reverente, era un temor, digamos, no el temor como que lo que comúnmente entendemos como temor o miedo, es un temor reverente a Dios. Amén, como lo que deberíamos hoy en día también ser temerosos. Amén, temer a Dios. Y todo lo demás, perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, ya dijimos esto, cómo es de importante el testimonio de una genuina conversión. Decíamos que no hay mensaje más contundente que contar la experiencia personal de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén, porque ese es el mensaje. Cualquier filosofía o cualquier teología puede ser combatida, pero ¿cómo combatir una experiencia real, personal, de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas? Y el principio del Evangelio es ese. Usted ve en los Evangelios que esto comenzó fue porque cada uno de los que recibían un favor de Dios iban y contaban la historia. Hablábamos del ciego Bartimeo, hablábamos de la mujer samaritana, hablábamos de Felipe, y podemos hablar de todos los que se convirtieron, cómo ellos mismos salieron a contar lo que Jesús había hecho con ellos en sus vidas.
Y de esa manera fue que comenzó el evangelio a propagarse y la gente comenzó a creer. Y hasta lo decían, ya no creemos solo por tu dicho, sino porque nosotros hemos venido y hemos confirmado que realmente es así. Y había siempre esa manera de crecimiento, era la experiencia personal. Pero bueno, ya hablamos un poco de eso. Digamos que los dones del Espíritu Santo, que fue lo que se derramó el día del Pentecostés, por eso se cree, y la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que la iglesia nace el día del Pentecostés, porque fue el día que se derramó el Espíritu Santo. La iglesia del Señor se establece en una revelación que tuvo Pedro, según dice la Biblia, porque el Mateo 16 es cuando por primera vez se habla de la iglesia. Nunca antes Jesús había hablado de la iglesia, pero un día se puso frente a sus discípulos y les hizo una pregunta interesante: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Entonces cada uno dio un concepto. Uno dijo que era un profeta, otro dijo que era Elías o alguno de los profetas, y cada uno opinaba. Pero hubo uno que fue Pedro, quien tuvo plena revelación y dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Y fue tan certera esas palabras de Pedro que el Señor le dijo: gracias te doy, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia se establece en una revelación. El evangelio debe ser revelado. Y el evangelio debe ser revelado. Hoy en día hay mucho evangelio razonado, digamos, de conocimiento. Y no digo que no sea importante, pero hasta que no tengamos plena revelación y plena convicción, no podremos vivir plenamente la fe, porque el evangelio debe ser revelado. Eso dijo Pablo: a mí el evangelio no me lo trajo carne ni sangre. Y hablaba de cómo Dios le había aparecido del camino. Y de hecho la gente que ha perseverado y permanecido por años en la iglesia siempre cuentan una historia de algún momento cuando se convirtieron a Dios por algún sueño, una revelación, un milagro, una sanidad, el bautismo del Espíritu Santo, cualquier cosa que han tenido que ver con su familia, como algo los impactó tan profundamente que reconocieron que realmente Él es Dios Todopoderoso y han decidido dar sus vidas al Señor. Amén. Eso es claro. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo se derramó, es lo que hizo que los hermanos se esparcieran. Eso es muy similar a con lo que pasó con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en sus principios. En cada región de Colombia casi hay una historia. En Bucaramanga hay un lugar que lo mencionan mucho, no me recuerdo ahora, pero yo hablo más propiamente del Valle. En el Valle hay un lugar que se llama la Morena, y dice que allí hubo un avivamiento y un derramamiento tan poderoso del Espíritu Santo, que los hermanos eran hermanos agricultores, cogían el café, trabajaban el campo, y no cesaban, estaban hasta más de un día, 2 días y semanas en completo ayuno, oración, hablando en lenguas, y eso fue notorio al punto que vino entonces la persecución. Y cuando vino la persecución, algunos hermanos fueron vilmente asesinados por los poderes religiosos o por los fanáticos, y los hermanos fueron esparcidos. Pero de ahí se fue gente al Ecuador, se fue gente a Urabá, se fue gente a muchas partes de Colombia. Y donde quiera que llegaron, se
después se establecieron iglesias, porque esa gente se fue tan impactada de lo que pasó allí, que donde llegaron comenzaron a testificar y a hablar de Cristo, y así crecía la iglesia, y así creció. Esa es la historia. Si usted lee el libro de la historia que no termina, se habla de cómo se esparció el evangelio por Colombia, y no solamente por Colombia, por el mundo. ¿Por qué hay misioneros en tantos países? Porque generalmente los hermanos de Colombia, que han tenido conversiones muy genuinas, se han ido a otros países lejanos y por allá han comenzado a testificar, y luego llaman a Colombia: hermano, aquí hay 5, hay 10, hay 20, hay 30 personas que necesitan bautizarse porque ya les hablamos. Y ese es el medio como se ha difundido el evangelio. Pero naturalmente que eso es un convencimiento por el poder manifiesto del Espíritu Santo. Yo diría que sin el Espíritu Santo, sin que me suene como fanático, pero sin el Espíritu Santo la iglesia no puede cumplir la misión. Es decir, la cumplirá de otra manera, pero la genuina comisión. Por eso Jesús fue muy celoso con sus discípulos. Él no los soltó de una vez. Hoy en día el evangelio está muy secularizado. Cuando yo digo secularizado, yo entiendo por personas que están predicando el evangelio bajo un conocimiento más técnico, más profesional, más teológico que espiritual. Amén. Porque el Señor mismo fue muy celoso. Fíjese usted que los discípulos ya tenían demasiada experiencia, porque habían estado con el Señor 3 años y medio más o menos, que calcula, viéndole sanar y viéndole echar fuera demonios y viéndole manifestar su misericordia a los pecadores. Anduvieron con él por todo su ministerio, pero él no les permitió, sino que les dijo: ustedes quédense en Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Los verdaderos testigos del evangelio son los que han sido llenos del poder del Espíritu Santo. El evangelio genuino es el evangelio que está fundamentado en la revelación del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo. Y por eso es que ese día que los apóstoles recibieron el evangelio, el Espíritu Santo, entonces se esparcieron. Y fíjense que es curioso que ese día que se derramó el Espíritu Santo, según los hechos de los apóstoles, que ustedes y yo lo hemos leído en Hechos capítulo 2, allí había una gran fiesta, la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés reunía personalidades de todas las regiones del mundo de ese entonces. Y entonces por eso dice la Biblia que allí habían de todas lenguas, de toda tribu. Y entonces dice en el libro de los Hechos que Hechos capítulo 2, ya conocemos esa historia, dice que estaban todos atónitos, porque estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cada uno, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice que habían allí partos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipto, regiones del África, más allá de Cirineo, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Era una fiesta, y habían venido al Pentecostés todas esas nacionalidades, como una fiesta pues internacional. Y a propósito, Dios, que sabe hacer las cosas como solo Él sabe hacerlas, ese día se derramó el Espíritu Santo. Entonces ahí fue que después que regresaron, ustedes saben por qué encontramos carta de Pablo a los Efesios, carta de Pablo a los Filipenses, a los Colosenses, a los Corintios, a los Gálatas, porque todas esas personas que se fueron del día del Pentecostés fueron a sus regiones donde vivían, y ahí comenzó la obra de Dios. ¿Cómo comenzó?
con esos hombres y mujeres que habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces ya después ellos comenzaron a evangelizar, a testificar, y entonces ya enviaban a Pablo, que era el apóstol después más conocido, cartas. Entonces las cartas que encontramos, como las que ya enumeré, todas las epístolas, son cartas que mandaba Pablo a las congregaciones, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Filipos, en Galacia, y en cada una de esas cartas habían congregaciones, porque habían hermanos que habían llegado a evangelizar, no tanto desde el conocimiento como tal, sino de la experiencia personal. Ese es el origen del crecimiento del evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo. Ahora, el poder del Espíritu Santo no solamente es para hablar en lenguas. Eso nos lo decían mucho, hoy no es tanto, pero hace muchos años, 45 o 50 años atrás, la mayoría de los pentecostales éramos muy dados a hablar en lenguas. Y no solamente nosotros, eso es bíblico. La carta a los Corintios, precisamente el capítulo 12, 13 y 14, especialmente el 14, tiene mucho que ver con lo que Pablo quería doctrinar a la iglesia en ese aspecto, porque la iglesia más que todo era lenguas, hablar en lenguas. Entonces Pablo les dice pues que no está bien que se crea que el Espíritu Santo es solo para hablar en lenguas. Las lenguas del Espíritu Santo son como señal. En los Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo trajo unas lenguas que eran como señal, porque la gente dijo, ¿por qué pues les oímos hablar en otras lenguas las maravillas de Dios? Esas lenguas eran como señal. Y las lenguas de capítulo 14 de Corintios es lenguas también ya como dones, porque sí es cierto que hay dones de lenguas, hay don de lenguas. Yo he tenido algunas experiencias muy maravillosas. Yo les he dicho, no con petulancia, con humildad y con sencillez lo digo, yo creo tener un don de lenguas, pero yo no puedo predicarles en lenguas a ustedes porque ustedes no van a entender, ¿verdad? Entonces la profecía debe ser dicha en palabras entendibles, la palabra de Dios. Pero las lenguas, el Espíritu Santo no es solo para hablar en lenguas. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un cristiano, y yo lo creo así, hay por lo menos 3 aspectos muy fundamentales que deben caracterizar la vida de ese cristiano. La Biblia en primer lugar habla de el fruto del Espíritu. Lo primero que produce el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. ¿Ya ustedes han oído hablar de esto? Claro que sí. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Digo esto para los nuevos que nos visitan hoy, porque ya la mayoría de nosotros pues lo sabemos. Pero sí es importante cómo se transforma la vida de una persona cuando ésta recibe el Espíritu Santo. Es que no puede haber regeneración genuina, no puede haber verdadera regeneración si no hay manifestación del Espíritu Santo. Eso lo dijo claramente, ¿sabe quién? Lo dijo Tito. Tito dijo que él nos hizo, mire usted lo que dice Tito capítulo 2, leemos mucho ese texto, pero es bueno seguirlo leyendo. Porque Tito dice de lo que nosotros éramos antes del bautismo del Espíritu Santo. Porque nosotros, Tito capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos, está hablando de un pasado, éramos en otro tiempo como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, entonces dice el verso 5, ¿qué dice ahí? Nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Sino por su misericordia y por el lavamiento y por la ¿qué? Regeneración, amén, y por la renovación, por la renovación del Espíritu Santo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo produce una verdadera regeneración. Es que si no hay Espíritu Santo no es posible, porque cuando el Espíritu Santo viene en la vida de un creyente, se comienza una verdadera regeneración. Amén. Y decíamos que por eso la Biblia también lo dice, hablando del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Entonces podemos leer que el fruto del Espíritu, lo primero que el Espíritu Santo produce, pues después del cambio que es notorio, porque eso es lo importante, que la gente pueda ver. La Biblia dice, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que enamora del Evangelio realmente al mundo y lo que hace que la gente se enamore del Evangelio es ver el fruto del Evangelio. Lo que agrada de un árbol es que, bueno, muchas cosas. Un árbol da leña, da sombra, pero lo que más agrada de un árbol es que da frutos, ¿verdad? Y es agradable acercarse a un árbol que está lleno de frutos. ¿Usted alguna vez le ha tocado estar al pie de un mandarino, de un naranjo, de un mango? Cuando usted está sediento, con hambre, no hay cosa más hermosa que estirar la mano y coger un mango maduro, una naranja, una mandarina. Yo cuando era niño vivía de mango en mango y de mandarina en mandarina, porque en la finca donde vivía había muchos frutales. Y es emocionante desprender ese fruto de ahí, ¿verdad? Eso agrada y eso da sentido de que ese árbol realmente está cumpliendo su función, porque está dando fruto y está satisfaciendo una necesidad de un transeúnte que tiene hambre, que tiene sed. Y así la vida de un cristiano. No hay cosa que más enamore el Evangelio que cuando el hogar, por ejemplo, no me diga más nada, un hombre o una mujer bautizados con el Espíritu Santo empieza a dar los frutos. ¿Y quién no quiere convivir? ¿Y quién no quiere estar bajo la sombra o la cercanía de un árbol cargado de frutos? Y hablando del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, ¿qué dice? Lo primero que un cristiano debe comenzar a producir, porque ojo, el Espíritu Santo puede regenerarnos, y hay muchos cristianos regenerados, decíamos el domingo, pero no llenos del Espíritu Santo. Pablo encontró unos creyentes que habían sido regenerados por la palabra, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Pablo les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, aunque tenían una vida ya regenerada, pero no habían recibido el Espíritu Santo. El cristianismo de estos tiempos se caracteriza por eso. Esto se ha vuelto muy religioso, muy secular, muy ritual, porque se ha perdido la función del Espíritu Santo. Y esto hay que predicarlo y hay que volverlo a creer y hay que volverlo a sentir, porque yo sigo creyendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y por más que el mundo religioso cambie los modelos, hay que seguir creyendo lo que la Biblia dice. Amén. ¿Cómo es el fruto del Espíritu Santo? Mire, usted se encuentra que en su casa está plantado un árbol porque hay un varón que está lleno del Espíritu Santo, o hay una varona, una mujer llena del Espíritu Santo, ¿quién no va a querer vivir cerca a esa persona? Mas el fruto del Espíritu es, el primero es amor, díganlo todos, amor. El segundo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Contra estas cosas no hay ley. No hay nada ahí, porque esa persona está sobredimensionada, podríamos decir.
tiene una sobredimensión de las cosas. La ley regula ciertas cosas, pero el que vive en el Espíritu se sobredimensiona de las cosas. Una persona llena del Espíritu Santo, que es lo que tanto, porque muchos hijos nuestros y muchas esposas nuestras o muchos esposos tal vez de ustedes, nuestros tal vez, no entienden el Evangelio, porque no entienden cómo un hombre o una mujer que dice ser cristiano, que dice haber recibido el Espíritu Santo y se comporta como se comporta. Por eso muchos hijos de muchos hermanos nunca se van a convertir. Qué tristeza. Y no se han convertido porque el testimonio no ha sido influyente. Pero cuando hay un testimonio influyente por parte de una madre o de un padre que en verdad está lleno de frutos, ¿quién no quiere estar debajo de ese árbol? ¿Quién no quiere estirar la mano para coger un fruto? Amén. Y lo lindo es que una persona llena del Espíritu Santo tiene paz, tiene gozo, tiene amor. Amén. Tiene todas las bondades propias de la vida, de la calidad de vida que se necesita. Amén. Y yo siempre he pensado que es hermoso, ¿verdad? Los árboles le dan a un ejemplo. Fíjese que usted a un árbol lleno de frutos, cuando éramos niños y aún todavía muchos lo hacen, le tiran una piedra o un palo para tumbar un mango maduro o una mandarina o una naranja, y usted le da un golpe al palo y él le devuelve un mango. ¿Sí será que a usted le dan un golpe y devuelve un fruto amable? Es un ejemplo que nos da la naturaleza. Una pedrada bien tremenda y él le suelta un fruto. Así debe ser la vida del cristiano. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no tiene respuestas agresivas ni dañinas. Amén. Él sabe que la blanda respuesta y la respuesta áspera. Yo no digo que somos perfectos, porque igual seguimos siendo seres humanos, pero la verdad es que las genuinas conversiones de antiguamente o de antiguo eran más que todo por los modelos de conversión que se veían. Hoy en día el Evangelio, insisto, se ha ido volviendo muy religioso y la gente ya no le cree mucho al Evangelio por los estilos de vida que estamos viviendo muchos cristianos hoy en día, porque tenemos como casi, discúlpeme la expresión, una doble moral en la iglesia. Y me disculpan porque quiero decir cosas como muy claras. En la iglesia somos unas personas, no digo todos, gracias a Dios que no, y yo sé que otros están apenas aprendiendo, y gloria a Dios, no los vulgo, no los critico, pero sí lo digo para que los corrijamos. Amén. Porque no estamos aquí porque somos perfectos, pero sí dice la Biblia: el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Es decir, que cada día uno tiene que buscar siempre ser mejor. A veces aquí en la iglesia tenemos un comportamiento. A mí me decían, no de aquí, de otras congregaciones, para que no van a decir que soy chismoso, pero me decían algunas hermanas: yo no entiendo a mi esposo, o no entiendo a mi esposa, cómo mi esposa en la iglesia es tan piadosa, pero en mi casa se transforma, es otra mujer o es otro hombre, se llena de ira, se llena de soberbia, trata mal los hijos, hasta el perro le da puntapié. Entonces, ¿qué digo yo, por Dios? Hermana, que Dios la ayude y ore para que el hermano se convierta, porque hasta que no se convierta no va a haber fruto. Amén. Entonces, hermanos, hay que volver a esa realidad de lo que es el poder del Evangelio. Amén. Lo primero que el Espíritu Santo hace en una persona es el fruto. El fruto. Por eso crecen las congregaciones y es el modelo de crecimiento. ¿Qué tal que usted esté aquí porque es que le gusta el líder? Bueno, si le gusta, pues está mejor, pero igual. Pero no estamos aquí siguiendo líderes. Los líderes vienen y van, pero estamos siendo discipulados para ser discípulos del Maestro, del verdadero Maestro que se llama Cristo Jesús. Amén.
¿Qué tal que usted esté aquí viniendo porque yo le mando un taxi para que lo recoja o un bus? O tal vez porque le doy comida o porque le doy prebendas. Eso algún día se acaba y se acaban los cristianos. Pero lo que hace el Espíritu Santo permanece para siempre. Aleluya, dele gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, yo no sé si me estoy explicando, pero quiero decir que hay que volver a esos modelos bíblicos de conversión. ¿Qué le convence a usted estar aquí? Ojalá que sean los estilos de vida que usted ve vivir. Ojalá que sí sea como que usted oye predicar una doctrina sana, no un evangelio de panes y de peces, no un evangelio de prosperidad material, sino un evangelio de sangre, de cruz y de Espíritu Santo, que nos convoca a morir porque Cristo murió. Aleluya, gloria a Dios. Que nos convoca a tener una fe contra todo pronóstico, porque no estamos aquí porque Dios nos sana, nos salva y nos arregla los problemas. A mí no me los ha arreglado, y tampoco Él me dijo que me arreglaba los problemas. Él dijo que me salvaba, con problemas y todo. ¿O no? Dios nos salva con problemas y todo, con enfermedades y todo, con escasez y todo, con dificultades de hogar y todo, pero somos salvos así con todo. A veces decimos a los hermanos, dejen los problemas afuera y adoren a Dios aquí adentro. Yo no creo eso. Y cuando salgas de aquí te encuentras ahí los problemas afuera. Es mejor que entres con los problemas y aprendas a ser cristiano con problemas y todo. ¿O no? Dele gloria al nombre de Jesús. Bueno, no hay como la obra del Espíritu Santo. A eso hay que volver, y mayormente en estos tiempos de tanta confusión. Estaba diciendo, por ejemplo, el pastor Alex, y eso lo oímos cada rato, esto está lleno de cristianos. Todo el mundo es cristiano. Yo siempre he dicho, hasta los brujos que después de que hablan de sus brujerías, dicen, Dios le bendiga, en la radio. ¿Los han oído? Y en la televisión, todo el mundo es cristiano. Pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde están las naranjas? ¿Dónde están los mangos? ¿Dónde están las mandarinas? Amén. Cristianos de hojas, de ramas, pero no de frutos. La iglesia tiene que seguir dando frutos dignos de arrepentimiento. Amén. No los canso más porque voy a entrar a un tema después muy importante que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, para que busquemos. Primero es el fruto, ¿verdad? ¿Les queda claro lo del fruto? Bueno, yo les invito pues a disfrutar. Estemos en pie y demos gracias a Dios, y el domingo continuaremos con este tema. Soberano.